mensaje para hoy en día, hermanos, se llama Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Emanuel, diga conmigo, Emanuel, Dios con nosotros. Le damos gracias porque Dios en su misericordia, Él sigue siendo bueno, y desde antes de la fundación del mundo, Él preparó todo, hermanos. Es un Dios de detalles. Es un Dios que se fijó en lo más mínimo detalle para preparar la preciosa creación para que nosotros pudiéramos adorarle, amén, con libertad, que tuviéramos esa opción de decir, ¿sabes qué? Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, amén, porque Él es el que corona de misericordia, amén, nos llena de favores, el que rescata del hoyo nuestra vida, amén, y podemos seguir, aleluya, glorificando. Se tomó un tiempo de la alabanza para alabar al Señor, para decirle lo bueno que Él es, toda la honra y toda la gloria que Él merece, amén. Por eso, Emanuel, Dios con nosotros. Y para poder entender esto, hermanos, hay un dicho muy popular que se dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y se ha mirado a través de la historia de los siglos cómo hemos caído en ese mismo error, ¿verdad? O cómo se han cumplido esa palabra. Pero lo bonito de todo que dice la palabra del Señor en Salmos, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Amén. Entonces, para poder entender que Dios estuvo con nosotros y Él sigue estando, amén, pero si nos vamos al tiempo, tenemos que vernos desde el principio. Tenemos que regresar, amén, para poder entender que Él siempre ha estado con nosotros y Él sigue estando. Y además Él nos dijo también a la primera generación de cristianos, cuando estaba ahí Él con nosotros: no os dejaré huérfanos, sino que mandaré sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Y Él es el que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, nos va a guiar en cualquier situación. Amén. Y como hijos de Dios. Y dice que también Él da testimonio de nosotros en Romanos de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, y también dice que todo aquel que Él toma por hijo, ¿qué hace? Nos disciplina, nos enseña, nos exhorta. Entonces, todos los que somos llamados, dice Juan, ¿cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios? Entonces, una vez más, Dios siempre ha estado ahí. Los que en veces se nos olvida es a nosotros, como personas, como hijos de Dios, como humanos que somos, ¿verdad? Se nos olvida que Él está ahí. E incluso cuando no andamos bien, que queremos andar en tinieblas, Dios sigue estando ahí. Nomás que nosotros nos hacemos como que no sabemos. O se nos pega como una especie de amnesia momentánea. Amén. Que se nos olvida de que Él está ahí y que Él sigue examinando nuestros corazones. Él sigue examinando nuestras acciones. Y Él sigue estando ahí. Pero también, cuando topamos con pared, cuando estamos afligidos, podemos acercarnos a nuestro oportuno socorro. Y Dios sigue estando ahí para nosotros, ¿verdad? Porque un corazón contrito y humillado, dice que el Señor no desprecia. Entonces sigue estando el Señor ahí. Recuerde esto, y lo voy a seguir repitiendo a través de la predicación, amén. Y usted lléveselo en su corazón. Dios sigue estando ahí, sigue siendo bueno, y es un Dios de amor. Amén. Amor para todos aquellos que en el que Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, cada detalle, y vamos a ir viendo. Amén. La palabra del Señor, voy a abrir con Salmos 19:1. Con un fuerte amén, puede decir que ya lo tiene. Voy a estar diciendo a varios versículos. Usted nomás me sigue en el PowerPoint de igual manera. Si usted ve que yo leo, póngalo ahí, pero si ve que nada más sigo la cita bíblica, pues nomás lo pasa de largo, ¿ok? Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Oremos. Padre, le damos gracias porque usted sigue siendo bueno, porque usted, Señor, es un Dios de amor, porque usted, Señor, nos dio a su Hijo, nos diste a Jesús para que estuviera con nosotros, Señor, y para que pudiera cumplir el propósito, Señor, de poder
alinearnos, Señor, hacia el camino al cielo, a su presencia, Dios. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional sobre cada uno de nosotros. Por eso queremos exaltarle, queremos glorificarle y queremos decirle, Señor, que le amamos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús le damos toda la honra, toda la gloria. Amén y amén. Aleluya. A través de los siglos, hermanos, la humanidad siempre se ha preguntado, ¿por qué el nacimiento de Jesús? ¿Por qué o qué impacto tuvo sobre la humanidad? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su, podemos decirle en un buen modismo, cuál era la intención, verdad? ¿Cuál era la intención de Jesús? Aunque muchos siempre han querido negar la existencia de Dios, siempre han querido negar la existencia que Jesús existió como persona, como hombre. Amén. Ellos son creadores y hacedores de propias conductas erróneas. Han creado según su filosofía, según su fábula, según sus propias teorías. Amén. Como miramos voy a mencionar algunas así rápido, como la teoría de la evolución, la teoría de que pasaron miles de millones de billones y trillones de años, que es un proceso súper largo y extendido, tan largo que nunca pasó, ¿verdad? Entonces, y podemos entrar en muchos detalles sobre ellos. También está una teoría que le llaman el Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, la explosión, que de la nada explotó algo y se organizó todo. Amén. Y hay un hermano que explica bien bonito esto, pero usted dígame de qué explosión puede crearse un orden precioso y maravilloso, como el universo, amén, como nosotros. Usted vaya en su carro, choque a 100 millas por hora y dígame si le va a salir un Rolls Royce del año. O dígame si usted andaba malo de su brazo y va y choca a 100 millas por hora y Dios le va a poner un brazo nuevo. ¿Verdad que no? Pues hay cositas que, como les digo, son fábulas. Cada vez que usted mire en un libro, en un texto, en el libro de las escuelas, y que digan miles de millones de años, ya prepárese para escuchar un cuento, un niño, amén. Prepárese para escuchar una fábula. También está de otros seres, hay otros nombres ahí medio raros de las teorías, pero ¿cree usted que hay gente que cree que venimos de Marte? ¿Creen que los alienígenas nos trajeron y nos injertaron aquí? Y hay muchas teorías interesantes. Amén, interesantes, pero para los que amamos a Dios sabemos que todo obra para bien, amén. Y nosotros no fuimos un accidente, fuimos un diseño perfecto de Dios, su mejor maravillosa creación. Amén. Aleluya, un aplauso a Cristo. La palabra del Señor nos dice en Isaías 45:12, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Una vez más, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Aquí también precioso, dice la palabra del Señor, que extendieron los cielos. Job también nos habla que se extiende del universo, amén. Y científicamente comprobado está que el universo se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, se sigue expandiendo. Nosotros no lo entendemos porque no somos astrofísicos, pero dice la palabra del Señor que la misma palabra hace sabio al sencillo. Cuando nosotros tomamos por fe lo que Dios puso en su palabra, nos hace sabios. Amén. Entonces, Él es el creador. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera y no hay sombra de variación. Hay profecías que ya se cumplieron. Hay profecías que predicaron, que hablaron. Dios usó a profetas para escuchar, para que predicaran la palabra del Señor, dando palabra a su pueblo que venía un Mesías Salvador, que venía el único camino a la restauración completa espiritual del hombre. Amén. Su nombre era Jesús el Señor. Amén. Él era Jesús. También hay otras profecías que se han estado cumpliendo a través de los años. Hay otras profecías que todavía aún no se cumplen. Amén. Pero su palabra en Pedro nos dice que Dios no toma por tardanza, ¿verdad?
Dios no miente. Como algunos de nosotros tal vez perdemos esperanza o se nos olvida de que Dios lo que dijo lo va a cumplir. Amén. Entonces, un ejemplo de que Dios ha ido cumpliendo, de que Dios ha ido cumpliendo su palabra es desde la creación hasta la restauración de los judíos, año 536 antes de Cristo, desde su natividad, amén, desde el año cero que podemos decir, porque Él es el único que ha cambiado el curso de la historia, amén, desde el año cero, desde su natividad hasta la destrucción del segundo templo en Jerusalén, año 70 después de Cristo. Pero también, algo precioso, desde el retorno de su nación, 1948, cuando el Estado de Israel fue, amén, por las Naciones Unidas, calificado ya como un país, como un Estado, amén. Desde ese tiempo hasta su segunda venida. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. Amén. Nosotros esperamos ser llevados con Él. Decía un hermano en broma, levanten su mano los que esperan la segunda venida del Señor. Y todos la levantan y Él dice, pues muérase de vergüenza porque nosotros esperamos el rapto. Esperamos que nos lleve. Amén. Y luego dice un hermano, levanten, denle un aplauso quienes se quedarían contentos cuando venga el rapto. Y pues todos. Pues muérase de vergüenza porque nosotros no nos quedamos, nosotros nos vamos. Aleluya. Amén. Indiferente. Y hay ciertas ondas de doctrinas, no vamos a entrar todo en ese punto teológico, pero nosotros los que creemos en Jesucristo, si Él lo dijo en su palabra, nosotros esperamos, amén. Nosotros esperamos y nosotros somos transformados, nuestra mente sigue siendo renovada, nuestro entendimiento, amén. Entonces algo bien precioso, dice su palabra que Él vino como un siervo, vino para servir. Vino a darnos el mejor ejemplo. Si usted se considera un siervo, créame que hay uno mejor que usted. Es el Señor Jesucristo. Él nos puso la vara, pero súper altísima. Pero extendió su mano de gracia para que nosotros pudiéramos seguir sus pasos. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo, hermanos. Isaías 53, del 1 al 10, la doxología de que quién ha creído a nuestro anuncio, amén, explican del Mesías que vino, sufriente. Pero también en Apocalipsis 19, 11 al 6, dice que Él viene montado en un caballo blanco, porque Él es fiel y verdadero, parafraseando los versículos, amén. Él es fiel y verdadero. Él viene montado en un caballo blanco y dice que sus ojos son como llama de fuego, un esplendor de su gloria. Y en su muslo dice que viene escrito sus nombres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él viene con una espada, amén, sobre su boca, y Él hace justicia y viene a reinar el mundo, amén, y pone fin al imperio de este mundo limitado, del diablo, amén. Él es grande y poderoso, diga gloria a Dios. Aleluya. Podemos tomar mucho tiempo, hay una serie preciosa, podemos hacer una serie preciosa del solamente el nacimiento de Jesús, amén. Y cómo a través del tiempo el Señor ha ido formando y ha ido levantando hombres que quedaron registrados en su palabra. Pero no solamente eso, en la primera generación de cristianos también. Y ahora nosotros en nuestros últimos tiempos, en esa lluvia tardía que se espera, amén, aún Él sigue hablando y sigue levantando. Dice la palabra del Señor que si nosotros nos callamos, dice que Él va a usar a las piedras. Y muchas de las veces usa piedras no cristianas, gentes no cristianas, que hablan y se paran defendiendo valores, se paran defendiendo a la familia, se paran defendiendo a la vida, se paran defendiendo las acechanzas de un gobierno malo. Mientras la iglesia está muchas veces descuidada, asustada, afligida, en cuevas, ¿verdad? Entonces, a Él sin embargo sigue siendo fiel. Y cuando pensamos que estamos luchando solos, cuando pensamos que estamos afligidos, que no hay esperanza, Él nos sigue hablando, amén. Como le digo a Elías una vez, ¿verdad? Tranquilo, que yo todavía tengo 5,000 profetas que no han doblado rodillas, 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Hay un remanente siempre, hermanos. Así que voltea a su lado y diga, yo soy ese remanente.
Amén. Y acuérdese que entre medio de ustedes dos sigue estando Emmanuel, Dios con nosotros, su palabra, su presencia. Aleluya. Somos un cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Dios siempre ha estado ahí. Él preparó todo para nosotros. Y lo podemos ver en su hermosa creación. La preparó por amor. Él es un Dios de amor. Él nos ama, hermanos. Y no estoy predicando solamente de que el amor todo se vale, la supergracia. No voy a entrar en esos temas. Ya los hemos oído hasta el cansancio. Pero sin embargo siguen edificándonos porque es palabra de Dios. Amén. Nos habló en su preciosa creación. Génesis 1:2, el versículo 1 al 2 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en el hebreo quiere decir Ruah, el Espíritu de Dios. O sea que desde el principio siempre el Señor ha estado ahí. No hay sombra de variación para poder refutar eso. Amén. En el día primero, versículo 3 dice, sea la luz. Dios habló. Amén. Diga conmigo, Dios habló. Y sigue hablando hoy. Amén. Dice la palabra del Señor que aquí en el original se usa la palabra bará del hebreo. Bará. Que Él creó de lo que no era, que fuera. Y es el único que puede hacer eso. Amén. Sabemos eso. Puedes decretar, puedes declarar, puedes escribir, puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero si no es la voluntad de Dios, amén, no se va a cumplir. Amén. Por eso nosotros confiamos, su palabra es sí y amén. Amén. Aleluya. Entonces, Él habló, creó de la nada, hizo lo que no es que sea, solo Él puede hacerlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí vamos un poquito de investigación. Y cuando Él habló, dice que las ondas electromagnéticas en el espacio fueron creadas. Porque es su voz. Ya luego doy la cita bíblica para eso. Es su voz sobre el universo. Los científicos se han quedado estupefactos en escuchar los ruidos de los planetas, de las ondas, cómo escuchan sonidos en el espacio. Amén. Cómo también preparó nuestro cielo atmosférico para poder escucharnos. Amén. Y todo dice su palabra que el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, ¿qué podemos negar? Donde quiera que nos vayamos, Él va a estar ahí. Amén. Él va a estar ahí. Las ondas electromagnéticas las creó por el sonido de su voz. También, al Él hablar, el espacio, el tiempo y la materia fue creada. ¿Dónde va a poner el espacio si no hay materia? ¿Dónde va a poner la materia si no hay espacio? Perdón. ¿Y en qué tiempo va a hacerlo? El momento de cuando el Señor sea la luz. Algo precioso que muchas veces es un poco difícil de nosotros entenderlo. De hecho, el apóstol Pedro dice, oh, cuán grandes cosas ha escrito nuestro hermano Pablo. Amén. Algunas difíciles de entender. Pero más sin embargo, Dios nos da su Santo Espíritu para que nosotros podamos entender y nos da su palabra para seguirla estudiando. Amén. Entonces, el espacio, el tiempo y la materia. También la palabra universo viene del latín, que es una unidad, unión, orden. En inglés se llama unity, unspoken sentence. Unidad, unión, pero también quiere decir palabra hablada, oración completa. Cuando Él habló, terminó algo precioso que nosotros no podemos entenderlo en veces. De hecho, también, ¿verdad? Pablo habla y dice, he escuchado cosas maravillosas que todavía el hombre no ha escuchado. He visto cosas que no se ve necesario, que no puedo hablarlas todavía. Amén. Entonces, la inmensidad del Señor se manifiesta a través de la creación. Eso quiere decir universo, cosmos también en el griego, que quiere decir el orden galáctico de toda la creación. Hay un orden, no es un desorden. Amén. Entonces, cuando Él viene a nuestras vidas, adelantándome, amén, Él nos pone en orden. Nos da su ley, nos da su palabra, nos da un corazón nuevo. Nos empieza a transformar nuestro entendimiento. Es un Dios de orden, nos da su palabra. ¿Y qué? Y nosotros empezamos a trabajar y a movernos en ese precioso orden, en Él. Amén. En Él. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén, aleluya.
Dijo Dios, ¿verdad? Hágase la luz, su voz. Amén. Ahora miramos en el cielo, el cielo galáctico, es donde está la expansión del universo, las estrellas, otros planetas, otras galaxias. Amén. Pero también, si nos enfocamos ya un poco, dice también que Él hizo unas grandes lumbreras para que sirvieran como señal. Y aquí hablamos otras cosas preciosas y más profundas, las vamos a pasar. Pero también el Señor nos habla sobre su tercer cielo, donde Él está en todo lugar, amén, precioso. Primer cielo es el cielo, la tierra, donde estamos aquí, nuestro cielo atmosférico. Segundo son las galaxias, y el tercero donde estamos en su presencia. Y si te quieres ir un poquito más allá, hay gente que cree que hay 7 cielos, o hay otros más así, cosas profundas, pero su palabra nos dice que Él sigue siendo fiel y verdadero. Amén. Entonces, también algo precioso. En el versículo 4 nos dice, y vio Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él está ahí, acto de presencia. Él sigue bien, Él nos mira. Él vio Dios que la luz era buena. Amén. Porque Él es luz. Dice que toda bendición sobre nosotros desciende de arriba, de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Y nosotros somos hijos de luz. Amén. Aleluya, porque Él es luz. Dios nombra y te llama por nombre. Él llamó día y llamó la noche. A Zaqueo, la palabra Zaqueo significa puro. Él nos habla cuando él era una persona que tenía nada que ver con su nombre. Ven, un corrupto, un tranza, un traidor a la patria, como le quieran llamar. Pero sin embargo Él le llama. Así como te llamó a ti y me llamó a mí. Amén. Y como nos va a llamar a los que vengan a Él, ¿verdad? Entonces, a Saulo también le llamó, y también al apóstol Juan. Y hay muchos ejemplos, como le habló a Moisés, como le habló a Jeremías. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Ahí defendiendo una vez más el proyecto, la situación de provida. Entonces, ¿cómo que no va a haber vida en el vientre de una mujer? ¿Verdad? Que, mi cuerpo, mi elección. My body, my choice. No. Amén. Tú eliges contigo, elige antes. ¿Verdad? No elijas ya que tienes una vida adentro. Entonces, dice la palabra del Señor en Isaías 49, 15 y 16, que en la palma de sus manos Él tiene esculpido nuestros nombres. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén, dice Jehová. He aquí que en las palmas de las manos te tengo, cumplida delante de mí están siempre tus muros. En Oseas nos dice que Él nos atrae con cuerdas de amor. Y aquí es algo bien precioso porque depende de las circunstancias. Amén. Si andamos rebeldes, si andamos desubicados, Él va a poner las circunstancias para atraernos a Él. Sí somos sus hijos. Amén. Entonces, en el día 2, versículos 6 al 8, voy a parafrasear, dice, ordenó la expansión y las nombró los cielos, y fue así. Él ordenó la expansión, nombró los cielos, fue cuando por primera vez y les llamó cielos. Día 3, versículo 9 al 13, ordenó la tierra. Cielo atmosférico, mares, tierra, la tierra la produjo verde, plantas y árboles. Y sigo diciendo una vez más, Emmanuel, Dios con nosotros. En todo tiempo, en todo momento, Dios no ha dejado de estar. Amén. Amén. Aleluya. Versículo 9 al 13. En el día 13 miramos que ordenó la tierra, el cielo atmosférico, los mares, tierra, y dice que produjo plantas verdes, árboles, frutales. En el día 4 del versículo 14 al 19 hizo las lumbreras para separar el día y la noche y en la expansión de los cielos.
Dice que nos iban a servir por señales, estaciones de los días y los años, y sean las lumbreras para la expansión de la tierra, para que iluminen la tierra. Pero también Dios creó las dos grandes lumbreras, la mayor y la menor. A una le nombró día y la otra noche. Y puso Dios en la expansión para la tierra. Entonces, una vez más, ahí miramos la obra preciosa del Señor, preparando todo para nosotros. Amén. ¿Pero por qué? Porque Él habló. Amén. Ya miramos esto, lo hemos escuchado varias veces, que un artista crea, un pintor, un escultor, esculpe la piedra y forma un ser precioso, o un pintor, un paisaje, pero él no lo está creando, él lo está tomando de lo que ya existe, ¿verdad? Él toma de lo que ya existe, pero solamente Dios, bueno, así igual nosotros, donde humanamente no había un cambio en una persona, que uno pensaba, no hombre, ese no va a servir para nada, no, mira ese o esa, ¿verdad? No, Dios nos agarra y nos cambia a través de su palabra. Gloria a Dios, a través de su palabra, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros la tomamos y la creemos y empezamos por medio de la fe a ejercitarnos, nos transforma. Porque cuando Dios nos habla, ya no podemos ser igual, ¿verdad? Dios tuvo un cambio a Pedro, tuvo un cambio hizo un cambio con Pablo, y ellos no volvieron a hacer lo mismo. Con Moisés ya no volvió a hacer el mismo. Entonces, de igual manera nosotros, dice que Él nos habla por nombre. Amén. El día 5, del 20 al 23, las aguas produzcan seres vivientes, las aves en los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos y los bendijo y los multiplicó. Día 6 dice, produzca la tierra seres vivientes, cuadrúpedos, todo lo que se arrastra, las bestias, ganado, según su género y especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 26, amén. Dice la palabra del Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Versículo 27 y 30 dice que le dio potestad Dios para señorear sobre todos los animales, sobre toda la tierra, sobre los que están en el mar, las aves y todo lo que está en la tierra. Amén. Nos dio la potestad, pero también nos dio para que nos alimentáramos. Dice que todo árbol que daba fruto podíamos comer. Amén. Lo puso en un paraíso tremendo. Amén. Toda la tierra es de paraíso. Amén. Ahora, dice el versículo 30, y vio Dios una vez más. Porque lo que Él hace, Él lo hace bien. Él no comete errores. Él no pega un borrón. Y los que trabajan en construcción, por ejemplo, en pintura, en cualquier ramo de la construcción, no solamente los que lo hacen pueden saber sus detalles, sus errores, ¿verdad? O usted que sabe, si es entendido en ese tema, mira, ahí se equivocó. Oh, mira, está un poquito chueco, le faltó, le sobró, qué sé yo, ¿verdad? Pero Dios en su creación lo hizo perfecta. Amén. Ahora, cuando también de igual manera nos dice a nosotros que a los que llamó, ¿qué? Los justificó, los perdonó, los presentó santos, los presentó sin mancha. Él hace la obra perfecta. Nosotros tenemos una profecía que se va a cumplir, que dice que nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser similares, amén, en cuerpo, en espíritu, en un cuerpo glorificado. Y esa es una profecía que falta y ahí viene. Él ya nos preparó espiritualmente por medio de Jesús. Amén. Entonces, desde el principio de la creación, el Señor ha estado ahí. Y ahorita, en estos tiempos, hoy, no es la excepción, hermanos. Hemos mirado las noticias, hemos mirado los antecedentes, y sí podrán ser conspiraciones, podrán ser ataques gubernamentales, podrán ser creaciones del Estado profundo, podrán hacer muchas cosas. Amén. Pero más sin embargo, Él dice que nos va a librar de la ira.
Él es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. Amén. Él es el que nos levanta, que pone que ese escudo alrededor de nosotros. El que nos corona, amén, el que levanta nuestras cabezas, hermanos. Su presencia es la que nos está manteniendo fuertes, unidos. Y si la palabra del Señor no nos es suficiente, entonces ahí estamos nosotros deliberadamente dejando de creer en Él, dejando de seguir en su voluntad. En tiempos difíciles, ahí dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que también nos dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová, el Señor, no me recogerá. Amén. Dice el Señor que Él es el esposo de las viudas. También nos dice que Él es el padre de los huérfanos. Amén. Dice, yo soy su padre. Entonces nosotros estamos completos en Él. Y nos vuelven a afirmar en el Nuevo Testamento, dice que en Jesús estamos completos. Amén. Aleluya. Y las profecías que el Señor ha estado haciendo desde el principio de la creación, dice la palabra que vendría de la simiente de la mujer. Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y de la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Su cumplimiento, Gálatas 4:4, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aún así, el Señor habló que Él iba a venir de una joven virgen, amén, pero que iba a nacer también bajo la ley, cuando todavía no había ley. La ley mosaica, amén. Entonces, Dios cubrió cada detalle. Dice su palabra que en Génesis 18, dice que sería descendiente de Abraham. En su cumplimiento en Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Amén. Incluye a todas las iglesias que están bajo el dominio de Jesucristo. Amén. Bajo su palabra. A todos nuestros hermanos en la fe. Dice la palabra también que sería descendiente de Isaac y de Jacob, descendiente de Judá. Las citas me las voy a pasar. Amén. Sería heredero del trono de David. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Su cumplimiento lo miramos en Mateo 1:1. Jesús, que era hijo de David, hijo de Abraham. Su lugar de nacimiento, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cumplimiento, Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra Belén significa casa de pan. Amén. Casa de pan. Y Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Amén. También en la creencia, en el contexto histórico, en la mitología egipcia hay un dios que era el dios del inframundo que se llamaba el pan. El Dios de la muerte. Amén. Y todas las almas que morían, inclusive judíos, se habían arraigado a ciertas costumbres, porque eso pasa cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios. Empezamos a creer ciertas costumbres, cierto tipo de superstición, cierto tipo de fábulas, y se empiezan a arraigar en nosotros. Amén. Entonces, rápidamente, un paréntesis sobre este contexto. Quiero decir un poquito. Cuando cruzaron el mar en Galilea, dice la palabra que venían en camino a Capernaum. Y cuando Jesucristo hace esa palabra, hace esa confesión, le hace esta pregunta a los discípulos y dice, ¿quién decís que sois? ¿Verdad que Pedro le dice, tú eres Jesús, ¿qué?
el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pero algo lo que muchos no está muy escrito en la Biblia, no está muy abierto en la Biblia aquí, pero ya nos estudiamos un poquito más y dice que cuando él hizo esa pregunta, la hizo en una cueva porque era la entrada del infierno, se creía en esa parte, ¿verdad? Entonces, había una entrada donde ahí sacrificaban a niños, sacrificaban a mujeres, y ahí se encontraba el Dios Pan, el Dios de la muerte. Entonces Jesucristo, aún ya estando él en carne, cumplió y afirmó su propósito en este mundo, lo que él venía a hacer. Entonces, no les dice a ellos, bienaventurado Señor, bienaventurado Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, amén, el Señor que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando Pedro hace esa afirmación, es para los espíritus, amén, porque era el Dios Pan, el Dios de la muerte. Pero sin embargo Jesucristo, yo soy el pan de vida, y su palabra es pan para nosotros, es alimento para nosotros, amén. Un aplauso a Cristo. Entonces él nació en Belén, un pueblo muy pequeño, insignificante, un pueblo que tal vez los pueblos circunvecinos les daban una especie de carrilla, ¿no? Una especie de bromas hacia ellos, así como existen en cada nación, en cada parte, ¿no? Ah, que yo soy de Nogales, pero Nogales es ciudad, y los que viven en otros ejidos, los que viven en más chiquitos, los que viven en pueblitos más pequeños, que tal vez marginados, pero sin embargo de la nada el Señor puede hacer algo precioso. Y así estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice su palabra, ¿verdad? En Romanos, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo amor. Amén. Dios no tiene amor, Dios es amor, ¿verdad? Dios no existe, Dios es. Amén. Algo que lo caracteriza y una de sus manifestaciones, justicia, misericordia, justicia y juicio. Todo va de la mano con Dios, inclusive las leyes terrenales. Amén. El tiempo de su nacimiento, Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hará 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar plaza y el muro en tiempos angustiosos. Su cumplimiento, Lucas 2:1-4. Y aconteció que en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, lo de la región, entiéndase. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Amén. Como les digo, Dios, cuando Él habló, ordenó todo para preparar a nosotros, inclusive el nacimiento de su Hijo unigénito. Amén. Él prepara. Voy a saltarme varios versículos, pero dice que nacería de una virgen, Isaías 7:14. Su cumplimiento, Mateo 1:18, Lucas 1:26-35. La matanza de los niños, Jeremías 31:15. Su cumplimiento, Mateo 2:16-18. La huida a Egipto, Oseas 11:1. Su cumplimiento, Mateo 12:14. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Aleluya, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos ayuda, nos enseña y nos muestra a nosotros que somos sus hijos, porque es el mapa al cielo. Ahora entiéndase nuestro GPS, ¿verdad? Cómo se ha ido la tecnología avanzando. En aquellos entonces, yo recuerdo todavía hace 20 años, nomás no haga ¿verdad? Habían unos GPS que se conectaban en su carro, ¿cuántos se acuerdan? Y ya estaban en unos pasos de bebé apenas ahí. Y ahí estaba, que te llevaba el GPS, y luego después lo fueron integrando a los carros. Y así va sucesivamente. Ahora ya nuestro teléfono,
¿verdad? ¿Dónde está mi teléfono? Por acá lo tengo. Amén. No podemos ir a ningún lado malamente, ¿verdad? Sin ellos. Pero también hay algo aquí también, algo de doble filo. En el tiempo de los esclavos, hermanos, les daban unos chacos, unas cadenas con una bola de metal muy pesada, que se llamaban blackberries. Amén. Y el esclavo estaba trabajando la tierra o cualquier ocupación que lo ponían a hacer, cargando su blackberry. Ahora miramos, válgame la redundancia, ¿verdad? Nosotros no podemos trabajar, no podemos comunicarnos casi, o queremos saber la vida de todo el mundo por las redes sociales, y no podemos hacerlo si no tenemos, a lo mejor no te llama BlackBerry, pero se llama iPhone, se llama Android o se llama LG, todo lo que depende de tu celular que tienes, ¿verdad? Entonces, ve cómo estamos, amén. Pero más sin embargo, Dios sigue estando con nosotros, aleluya. Emmanuel, diga conmigo, amén. Sigue estando con nosotros. Entonces, cualquier circunstancia, cualquier problema que está pasando, inclusive en medio de esta pandemia, ¿verdad? Lo hemos predicado, nos cerraron las iglesias y tuvimos que estar en línea, muchos pudimos, otros no podían, otra gente nos cerró, no vamos a entrar en ciertos detalles, pero Dios seguía estando ahí, hermanos. Dios sigue estando con nosotros a través de su palabra. Aleluya, amén. Dice la palabra del Señor, Mateo, Lucas 2:17. Pero antes vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 26. El anuncio del nacimiento de Jesús. Versículo 26 dice, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No se ande tragando ese cuento que virgen antes y después del parto, amén. Entonces, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, amén, vamos a pararle ahí. Ahí hablamos de Juan el Bautista también. Pero más sin embargo, Dios cubrió todos los detalles para escoger a una muchacha, para escoger a su sierva, amén. De igual manera que Dios nos escogió a nosotros. Tal vez a ti el Señor, tuviste un encuentro con el Señor sirviendo al Señor, estando en el ministerio, estando en la iglesia, te traían de joven, de niño, te traían de muchachito, tal vez creciste en el Evangelio, o tal vez viniste a los pies de Cristo ya mayor, amén, después de vivir una vida sin el Señor. No importa, el Señor sigue estando ahí. El Señor sigue siendo bien, y las misericordias que mostró desde el principio de la creación hasta ahorita no se han caducado. Amén. Él es el Rey de la obra, hermanos. Él es el Dios Todopoderoso. Hay unos títulos así rapidito que están descritos por Isaías.
Amén. Uno de los profetas, se cree que Isaías también tenía un llamado especial de parte del Señor, así como lo tuvo Pablo en el Nuevo Testamento. Isaías se les cataloga a ellos dos como personas bien elocuentes, que preparados, pero que amaban a Dios. No que se escondían detrás de un título, mas sin embargo eran gente que el Señor capacitó para su tiempo. Amén. Y eso es lo que pasa, y ellos dieron su vida por servir la voluntad de Dios, para su pueblo. Amén, para sus planes. Así como tú y yo. Dice la palabra en Hechos que seríamos testigos en Judea, en Israel, ¿verdad? En Judea y todos Samaria y los confines de la tierra. La palabra testigos, os sigo diciendo, viene la palabra martureos del griego, mártires, que tenemos que morir. Amén. Tal vez no tenemos persecución ahorita, pero estamos dando nuestra vida por nuestros hijos, por Dios primeramente, ¿verdad? Nos desvelamos, nos desmañanamos, muchas veces ponemos ciertos planes personales para poder estar en la obra del Señor. Y Él, hermanos, sigue estando ahí. Nos dice el Señor a muchos de nosotros: apacienta mis ovejas, que yo cuido de ti y cuido de tu familia. Amén. Y Él lo mismo te dice a ti. Nos dice a todos. Amén. Encarguémonos de lo que en los negocios de mi Padre, dijo Jesucristo, ¿verdad? Nos conviene estar. Muchos se pierden y se ausentan por X razón, ¿verdad? Se asustaron cuando el niño Jesús, cuando el joven Jesús no lo encontraban. Ya tenía 2 días perdido, imagínense. Y no había Facebook para notificarlo, ¿verdad? No había las páginas amarillas, no había Locatel, no había nada de eso, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron? Como que se les prendió el foco, ¿verdad? Y fueron al templo. Y dice que los escribas, los maestros de la ley se maravillaban de cómo ese muchacho hablaba palabras de sabiduría. Y así deberíamos hacer nosotros, ¿verdad? De perder, de adentrarnos a su palabra, de adentrarnos en el servir al Señor, de adentrarnos en sus propósitos. Porque una cosa es absentarnos para restaurarnos, para edificarnos y retomar fuerza y seguir adelante. Y otra cosa es absentarnos y no arreglar nuestra vida, no arreglar nuestra situación, no arreglar nuestros problemas. Y es una situación de perder y perder. No arreglaste nada de eso, no arreglaste tu vida, mucho menos tu relación con Dios. Amén. Entonces Jesucristo vino a poner, Dios habló y hizo un orden, pero Jesucristo vino a ordenarnos a nosotros, con Dios primeramente, después a nosotros. Amén. Así como Dios Todopoderoso hizo la creación para nosotros, para beneficio de nosotros, para poder estar con Él. Amén. Así de igual manera Jesucristo, Dios Padre en su amor, nos dio a Jesucristo para liberar al cautivo. Amén. A nosotros que estábamos perdidos de nuestros pecados. La palabra Emmanuel, ¿verdad? Quiere decir Dios con nosotros. Lo podemos mirar en el capítulo 7:14, estoy hablando de Isaías. También ese es el Dios fuerte. ¿Por qué Dios fuerte? Porque Él es el que pelea nuestras batallas. Jehová Nitzi. Amén. Él pelea nuestras batallas. Él es el que está en medio de la angustia. Dice que en nuestra angustia Él nos encontró. Amén. Cuando nosotros aclamamos al oportuno socorro. Y hay muchas partes donde podemos dar citas paralelas, donde Jehová en el Antiguo Testamento se manifestaba en su pueblo para darles victorias que se miraban perdidas. ¿Verdad? En una de ellas miramos al siervo Giesi con Eliseo. Señor, pero son millares y nosotros somos unos cuantos a comparación de ellos. Pero él ora, pide para que se le abran los ojos espirituales al siervo y mira la multitud de ángeles que estaban listos para pelear para su pueblo. Amén. Así igual nosotros, hermanos, miramos estos problemas que se miran, miramos a nuestros hijos que están tal vez no en el camino correcto, que se están a punto de desviarse o ya desviados. A lo mejor en prisión, a lo mejor en una enfermedad terminal, pero más sin embargo, Dios sigue estando aquí. Amén. Dios sigue, Él va a cumplir sus propósitos.
Amén. Con cuerdas de amor, acuérdense. Y esas son las circunstancias. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por desobedientes, sí. Pero aún sin embargo, Dios estaba cuidando de su remanente. Dios estaba cuidando de su pueblo. Iban como esclavos, iban como amarrados. Amén. ¿Cómo venimos nosotros a este país, la mayoría? Veníamos sin papeles, no veníamos de extranjeros. ¿Cómo venía el pueblo de Israel a Babilonia? ¿Cómo llegó? No llegaron como turistas, como tú y yo. Llegaron como esclavos. Mas sin embargo Dios fue misericordioso y ahí los tuvo, los mantuvo y les dio gracia. Amén. ¿Cómo llegó el pueblo cómo llegó la descendencia de Jacob a Egipto? Con José su hijo, ¿verdad? Llegaron muertos de hambre. Llegaron sedientos. No llegaban bronceados como a lo mejor ustedes van de vez en cuando al spa, ¿verdad? No, venían con el sol, todo lo que daba. Mas sin embargo llegaron porque Dios los mandó ahí, Dios los mantuvo, las circunstancias, Dios preparó todo. De igual manera, ¿cómo nosotros estábamos? ¿Cuáles eran nuestras circunstancias? Dios seguía estando ahí. Muchas veces nosotros no lo logramos entender. Pero sigo diciendo, diga conmigo, Dios sigue estando aquí. Amén, aleluya. Dios es fuerte, hermanos. Isaías 9:6 también es el Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El Padre eterno, sabemos que Él, su reino no tiene fin, sabemos que en Él estamos. Tal vez a nosotros, nuestros padres no están aquí, ya partieron con el Señor, o no están aquí, cualquiera que sea nuestra situación. Tenemos al Padre de las luces, tenemos al Padre todopoderoso, al Padre dadivoso, amén. Tenemos al príncipe de paz. En medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de las guerras, tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Amén, la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios es bueno, hermanos, porque Dios es amor. Rey de justicia. Tal vez sufrimos injusticia en nuestro caminar, en nuestra vida de infantes. Hubo muchas injusticias sobre nosotros. O a lo mejor estás tú sufriendo, eres víctima de una injusticia en estos momentos. Pero tenemos al Rey de justicia. 32.1, Isaías 32.1, ahí está. Estamos parafraseando por el tiempo. Pero Él sigue estando allí. A través de su palabra nos está hablando. Amén. Siervo divino. Brazo de Jehová 42.1. La otra cita era 32.1. Amén. 42.1. Brazo de Jehová 53.1. Predicador ungido. Salvador poderoso. Amén. El 63.1. Entonces, Jesucristo sigue estando a través de su palabra con nosotros. Dios no miente, hermanos. Dios no se cansa. Amén, amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El que guarda a Israel no vela, no duerme y no sueña. Él está listo para cuidar a su pueblo. Dice la palabra del Señor que en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es Jesús el único camino al Padre, el Dios de amor. Es Jesús la única respuesta. Dice su palabra que Él lo confesó, amén. Él fue el único con la autoridad espiritual, divina, amén, de decir el yo soy. Porque en el Antiguo Testamento, en la Torah era algo muy celoso. No cualquiera no era justo para un hombre como profeta poder decir el yo soy, porque es el nombre de Dios. Amén. Entonces Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el tabernáculo decía que la puerta para entrar al tabernáculo para trabajar los levitas se llamaba ¿qué? ¿No se acuerdan? Es el camino, la verdad.
Ellos pasaban para entrar al lavatorio de manos, que le llamaban el espejo de las mujeres. Ellos caminaban por la verdad. Y al entrar a los atrios, después de los atrios, entraban, amén, y se alimentaban del pan de la vida. Es algo muy precioso la palabra del Señor. Podemos, amén, amanecernos. Al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que había un muchacho, porque se amanecían predicando, enseñando del Señor. Un muchacho se cayó y se mató. Le ganó el sueño, ¿verdad? Cayó y se flaqueó y se murió. Pero sin embargo Dios lo oraron por él y Dios lo trae a la vida. Amén. Entonces podemos nosotros desfallecer, podemos desanimarnos, podemos inclusive faltarnos un poco de la fe, faltarnos fe. Pero sin embargo Dios sigue estando con nosotros. Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Lo exaltó el Señor hasta lo más alto. Dice la palabra del Señor en Isaías que si te remontares como las águilas y en las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Amén. Él está en su palabra, hermano. Él cumplió cada una de la ley para poder salvar primeramente a su pueblo, ¿verdad? Dice que a los suyos vino y no los recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice también, pues que vino sobre el olivo real. Mas sin embargo, no creyeron. Pero ahora nosotros, como ese olivo silvestre, nos dicen Romanos, ¿verdad? Que fuimos injertados. Y no podemos jactarnos de que somos el espiritual o que somos el real, no. Si vivimos, para Él vivimos, ¿verdad? Si morimos para Él, sea que vivamos o moramos, del Señor somos. No hay jactancia, ¿verdad? Les decía a los muchachos de igual manera, la salvación, la relación especial con el Señor no viene en un paquete, no viene en un combo. No incluye fries, no incluye tu bebida, no incluye tu soda, sino, ¿verdad? Sino es personal. Y lo que nos queda a nosotros es instruir a nuestros hijos. Lo que nos queda a nosotros como maestros, como ministros del Señor, es apacentar la grey. Lo que nos queda a nosotros es predicar las verdades del Señor, predicar el Evangelio. Decía un pastor conocido, ¿verdad? No importa que la gente se ofenda. Ellos han vivido toda una vida ofendiendo a Dios. O si se siente ofendido 5 minutos, 10 minutos, una semana, so be it. Que sea así. Pero, decía John Hus, un padre reformador, ¿verdad? Prefiero herirlos con la verdad a matarlos con la mentira. Entonces, nosotros, los que presentamos el Evangelio del Señor a nivel púlpito o a nivel de los salones, es nuestro deber hacerlo. Jesucristo lo hizo. Y sus peores enemigos, ¿quiénes fueron? Los religiosos, exacto, ¿verdad? Los religiosos. Porque muchas veces nosotros podemos cometer errores, hermanos. Y porque hacemos ciertas prácticas o hacemos ciertas costumbres, ya nos vestimos según nosotros nos vestimos de una santidad, de que somos infalibles, de que no podemos cometer errores. Claro que lo cometemos. Pero todo lo que tenemos que presentarlo a la luz de la palabra. Amén. Amén. Entonces, si nos sentimos aludidos, si nos sentimos, pues gloria a Dios, porque ahí está un rema a nuestra vida, ¿verdad? Se presenta la palabra de Dios como logos, pero el rema empieza a hablarnos directamente. Por eso decimos una vez más, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, a la humanidad, para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Aleluya. Amén. No se me duerma. Primera de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí quería llegar. Oseas 14:4. Él nos llama
con cuerdas de amor. Diga conmigo, circunstancias. Amén. En el versículo dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida. Lo decía una vez más, lo decía anteriormente. ¿Qué circunstancias estamos pasando? En vez de somos nosotros tan faltos de entendimiento, ¿verdad? Y no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos instruyan, no nos gusta que nos enseñen. ¿Por qué? Porque cuando uno anda mal, lo peor que quieres es un hijo de luz al lado de ti. Lo peor que quieres es que la palabra del Señor nos confronte. Amén. Dice la palabra del Señor que el entendido ve el mal y se aparta. ¿Verdad? Amén. Entonces, ahorita no son los tiempos como para nosotros descuidarnos, hermanos. Pedro nos decía, ¿verdad?, que no toma sus promesas por tardanza. A él no se le olvida. Él viene en un tiempo específico. Amén. Y las circunstancias de cada uno de nosotros importan, hermanos. Tenemos que tener a Jesús, tenemos que tener a Dios, tenemos que tener su comunicación, amén, su comunión. Tenemos que estar esperando, porque Él va a cumplir lo que Él prometió. Dios nos dice al pueblo que iba cautivo, ¿verdad? ¿Cómo voy a cantar? Decían el pueblo cuando estaban cautivos en Babilonia. ¿Cómo voy a entonar esos cantos? ¿Cómo voy a tocar la flauta? ¿Cómo voy a danzar? Si Israel, si Jerusalén, la casa de Dios, ¿verdad?, está destruida y yo estoy aquí cautivo. De igual manera nosotros, nuestra redención viene pronto, hermanos. Viene pronto. Levantad vuestras cabezas, dice, ¿verdad? Porque nuestra redención se acerca. Cuando miren todas estas cosas, y no es el tiempo para uno materializarse y olvidarnos de lo espiritual, pero a la misma vez no es tiempo para desatendernos como familia, desatender a nuestros hijos, desatender a nuestra esposa, desatender la comunión con el creyente. Amén. Por hacer otras cosas que son vanas. Pero más sin embargo, Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, Dios de orden. Amén. Porque si el dinero fuera lo suficiente, ¿por qué los ricos se suicidan? ¿Verdad? Entonces podemos ser sabios para bendecir a otros, para bendecir su obra. Gloria a Dios. Amén. No por eso, en años 70 y 80 se predicaba mucho como un tipo voto de pobreza, hermanos. Que el rico no podía ser lavado con la sangre de Cristo, tal vez. O que la persona que tenía una solvencia económica no podía ser cristiano, vaya. Y eso se fue desde años, desde el oscurantismo. Amén, no voy a llegar a ese tema. Pero se predicaba tal vez eso, que a los altivos, a los ricos los miraban como solamente que eran altivos. Pero hay gente que Dios usó para su obra y sigue usando. Pero más sin embargo, acuérdense, verá que le decía a Pablo, a los ricos dígales que no sean altivos, que amen a Dios. ¿Ok? Pero también, porque tú no tienes nada, porque no trabajas, o no te gusta trabajar, o no te gusta, y estás desobligándote en ciertas cosas. ¿Te fijan que hay un orden? Y sigo hablando de Manuel, sigo hablando de Jesucristo, porque Él está con nosotros. Nosotros somos ministros, somos maestros. Y yo como maestro siempre me voy a enfocar en una cuestión de enseñar. Amén. ¿Por qué? Porque el maestro de maestros nos dio a nosotros su palabra. Y en este tiempo, hermanos, necesitamos estar más que unidos. Necesitamos estar en una sintonía perfecta. Para que esas ondas electromagnéticas, ¿cómo pueden ustedes escucharme? Por micrófonos. Amén. A través de las bocinas. ¿Verdad? Todo tiene que haber una sincronía. Allá atrás se está moviendo todo, ¿no? Pero tiene que haber una sincronía espiritual, hermanos. Que es Jesucristo. Él sigue estando aquí. Nosotros tenemos que honrarlo. ¿Y qué pasó lo más precioso? Que Él nació en un pesebre. Él nació en un pesebre. Vivió. Murió por nosotros. Entonces, pero lo más importante, profetizado por Isaías, por Jeremías también, que Él iba a nacer en nuestros corazones. Él no habita en un templo hecho por manos de hombres.
Él no habita en un templo hecho a donde solamente se reúnen ahí por lugares lujosos o templos pequeños o chozas. No, Él habita en nuestros corazones. Amén. Sobre nuestros corazones. Entonces, como tales, tenemos que limpiar nuestro templo. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué Noé no siguió mandando cuervos? ¿Verdad? Hay otra cosita también. Los cuervos son carroñeros. Y había cuerpos de animales muertos todavía cuando las aguas no bajaban. Y ellos se alimentaban y se quedaban allá, comiendo carroña, comiendo muerte. Amén. Pero Él mandó, a lo último, la paloma regresó, trajo esperanza de vida. Después la vuelve a mandar, espera cierto tiempo, la vuelve a mandar y ya no vuelve. Quiere decir que el arca ya había sentado. Y así estamos nosotros. El Espíritu Santo nos está guiando a nosotros para poder ver los tiempos, para poder discernir. No solamente, como decía Jesucristo, ¿verdad? Hipócritas, pueden discernir los tiempos porque ven el cielo. Nosotros de la igual manera miramos las redes sociales, miramos un montón de cosas, pero no nos miramos a nosotros mismos. No nos miramos en nuestro desarrollo personal, como parejas, como padres, como hijos de Dios. Tenemos que vernos. ¿Por qué? Porque sigue estando Dios con nosotros. No nos mandamos solos, ¿verdad? Así cuando se nos quieren poner los muchachos medio rebeldes, ¿verdad que les recordamos? No te mandas solo. Amén. Igual manera, nosotros dependemos de Él. Si de Él somos, nos dirigimos según su palabra. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Cierra sus ojos. Así como estamos, hermanos, de una manera solemne, de una manera especial. Amén. Cerramos nuestros ojos y meditamos un poco, Señor. Meditemos un poco en las grandezas de Dios, en ese amor profundo que Él tuvo para nosotros. Señor, ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a estar en tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, a permanecer fuertes. De ser esa fortaleza, Señor, para nuestras esposas. Porque si nosotros no nos mantenemos, Señor, firmes, ¿qué podemos nosotros, cómo podemos edificar, Señor, nuestras casas? Si yo no tengo esa relación directa contigo, Señor, y si la pierdo, ¿cómo puedo ministrar, Señor, a mis hijos? ¿Cómo puedo ministrar, Señor, a mi esposa? Danos sabiduría, Dios. Padre bello, Padre hermoso, danos esa sabiduría que viene a través de su palabra, Dios. Señor, bendice a nuestras esposas, dales esa fortaleza espiritual, Señor, porque sin ellas nosotros no estamos completos, Dios. Ellas se encargan, Señor, y hacen múltiples cosas, Señor, que tal vez a nosotros nos toma tiempo y no tenemos esa capacidad, Señor, porque no fuimos diseñados, porque tú eres el arquitecto perfecto, Dios. Bendiga a nuestras esposas, Dios, para que ellas puedan seguir apacentando, Señor, el hogar, para que ellas puedan tener esa decisión sabia, Señor, de aconsejarnos, de instruir a nuestros hijos. Sí, Señor, para que nosotros como pareja, Señor, podamos tener esa relación pura, Señor, esa relación que no ofende, esa relación que no busca lo suyo,
esa relación que no se goza en la injusticia, esa relación de amor que solamente usted, Padre Santo, a través de la cruz del Calvario la pudo demostrar hacia la humanidad. Bendiga, Señor, a nuestras esposas, bendiga, Señor, a los esposos, a nosotros como padres, como cabeza del hogar, para que nos des esa autoridad, Señor, que tal vez hemos perdido, para poder apacentar, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Tu palabra nos dice que nuestros hijos iban a ser plantados junto a aguas de corriente, donde su hoja no cae, y que serían como saetas, Señor, en manos de guerreros. Danos sabiduría, Señor, para poder instruir a nuestros hijos. Danos sabiduría, Señor, para poder corregirlos, para poder demostrar, Señor, la gracia capacitadora que usted ha tenido con nosotros, Dios. Porque tal vez se nos olvida que también fuimos jóvenes, que también estábamos desubicados. Ayúdanos, Señor, porque si tenemos familias unidas, Señor, tenemos una iglesia sana. Si tenemos familias fuertes, tenemos una iglesia sana, Dios, porque nosotros somos tu iglesia, Señor. Bendiga a cada familia, Señor, de la iglesia. Bendiga a nuestros pastores, Dios, porque usted les ha dado ese llamado, Señor, para apacentar a esta su grey, Señor. Somos sus ovejas, Dios, en lo que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos, Padre, a tener ese compromiso. Ayúdanos, Señor, a hacer esos pilares, Señor, para poder edificar. Tú constituiste los ministerios en esta tu iglesia, Dios. Y nosotros no solamente vamos a dar cuenta, Señor, al hombre, sino a usted, Padre Santo, de cómo edificamos su iglesia, Dios. Bendito Padre. Bendiga, Padre Santo, a los jóvenes. Su palabra nos dice en Isaías que los jóvenes flaquean y se cansan. Pero tú levantarás una generación, Señor, fuerte, que les dará las fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Amén, no se fatigarán. Habla las vidas, Señor, de los jóvenes. Habla la vida, Señor, de ellos para que ellos puedan comprometerse y adentrarse, Señor, en su presencia, Dios. Que despierte un anhelo, un hambre por buscar de su palabra, Señor, para hacer su voluntad, Señor, para que ellos puedan edificar, Señor, la vida de los que vienen detrás de ellos, Dios. Bendecimos a los niños, Señor, a todos los niños preciosos que están en sus salones, Señor, a nuestros hijos, Dios.